Bienvenida al podcast, video podcast mensual de Project Martina. Mi nombre es Asun y ya sabes que mi objetivo aquí desde Project Martina es ayudarte a crear un proyecto de libertad. Una de las cosas que me preguntáis muchísimo es cómo poder crear contenido para las redes sociales, contenido para los newsletters, contenido para los podcasts, contenido para los cursos que estáis creando para vuestros alumnos, para vuestras alumnas, contenido para poder nutrir toda vuestra presencia online. Así que en el video podcast de este mes me voy a ir a la parte práctica totalmente y te voy a dar algunas ideas y algunas reflexiones para poder generar contenido de valor para tu audiencia con el objetivo de convertir, pues ya lo sabes, la audiencia en suscriptores, suscriptoras y esos suscriptores, suscriptoras, por supuesto, en clientes o en alumnos o alumnas si estás creando además tus propias formaciones y estás generando ese contenido para generar nuevos alumnos. Así que voy a compartir contigo 7 pasos fáciles, 7 pasos para poder implementar ahora para que siempre tengas contenido de valor. Creo que hay una de las cosas más frustrantes que hay como emprendedora, y lo sé porque me lo comentáis constantemente, es el sentarte delante del ordenador y decir, vale, hoy tengo que publicar en Instagram, ¿qué publico? O hoy tengo que ponerme a hacer el podcast del mes o el podcast de la semana, ¿qué es lo que puedo hacer? O hoy me tengo que poner a crear contenido de valor para poder decirle a mis suscriptores, a mi audiencia que adquieran mis productos, mis servicios o mis cursos de formación. Así que voy a compartir contigo 7 pasos, 7 claves súper fáciles para ayudarte en este proceso. Este es un video podcast totalmente práctico, así que pues bueno, cógete bolígrafo y papel y vamos a ello. Bueno, lo primero de todo para compartir el contenido o para crear ese contenido y generar ese contenido de valor es saber cómo tú generas contenido. Y aquí cada una generamos contenido, cada una generamos ideas, mejor dicho, de una manera totalmente diferente y distinta. Por ejemplo, para mí es coger bolígrafo, papel o en mi caso mi iPad y el iPen y empezar a generar contenido, ¿vale? Yo, como ves aquí, que voy a ir leyendo además directamente, yo tengo una carpeta que lo puedes hacer perfectamente también en un cuaderno tradicional en donde apunto ideas de contenido. Y por ejemplo, una de las cosas que quería compartir con vosotras es cómo generar contenido de valor. Cuando tú tienes un espacio, bien sea digital o bien sea en papel, donde vuelcas todas esas ideas que se te vienen constantemente, vas a ver que vas a generar más ideas. Y lo mejor de todo, cuando te pones a crear el contenido, vas a poder ir a este espacio para decir, pues hoy quiero crear esto que pensé hace 2 días o hace 2 semanas sobre, pues por ejemplo, cómo crear contenido de valor para tu audiencia. Y te vas a tu lista de ideas, la sacas de ahí y después empiezas a implementarlo. Pero ojo, es importante que tú pienses, ¿cómo genero yo las ideas? ¿Es pensando y después escribiendo? ¿Es sentándome 10 minutos para generar ideas? ¿Vale? Esto es importante también. Para mí es tener un espacio donde puedo ir volcando las ideas que me vienen en cualquier momento, literalmente. Hay veces que no tengo el iPad cerca, pues lo que hago es que en mi agenda de cuero que tengo por aquí apunto la idea y luego la vuelco al iPad. Hay veces que estoy corriendo y se me ocurre una idea, pues lo grabo en una nota de voz. Hay veces que me mando un email directamente con una idea y luego esas ideas que voy teniendo en diferentes sitios las voy volcando en un espacio, en una carpeta, en un cuaderno donde tengo todas esas ideas. Esto es lo primero, ¿vale? Antes de pensar cómo genero las ideas o sobre qué ideas o sobre qué escribo o sobre qué hablo, ten un espacio donde puedas guardar esas ideas que te vendrán y ya verás que te vendrán. Esto es lo primero. Lo siguiente, una de las maneras más fáciles de generar contenido es hablar de tu propia historia, de por qué has creado ese proyecto, de cuáles son los valores de tu proyecto, de cuál es tu misión. Si has creado ya bien la historia, si lo has hecho conmigo en Project Martina y has creado correctamente esa historia, ya sabes que esto es algo que hacemos en el módulo 1, es muy importante. Esa historia te va a permitir generar unos valores guía que te van a permitir enlazar el contenido desde ahí. Por ejemplo, en la historia de Project Martina y en la misión de Project Martina es ayudar a mujeres a crear un proyecto de libertad utilizando el marketing digital para conseguirlo. Como esta historia está muy bien establecida, estos valores de marca, esto que se comparte todo el tiempo con nuestra audiencia, cuando yo estoy creando contenido siempre tengo que pasarlo por el filtro de
esta pieza de contenido encaja con los valores, encaja con la historia de Project Martina. Es decir, yo hoy te estoy enseñando 7 pasos para generar contenido de valor para que puedas tener un proyecto de libertad, para ayudarte de hecho con la estrategia de marketing de tu proyecto de libertad. Entonces, cuando tienes establecida la historia correctamente, cuando tienes establecido cuáles son esos valores, cuál es tu misión dentro del proyecto, vas a ver que ese hilo conductor es lo que te va a ayudar a generar la estructura del contenido. Este sería el segundo paso, ¿vale? Entonces, el primer paso es saber cómo tú generas ideas y tener un espacio para guardar esas ideas. El segundo paso es tener muy claro cuál es tu historia de marca, por qué has creado tu proyecto, cuáles son los valores de tu proyecto, cuál es la misión de tu proyecto, por qué estás haciendo lo que haces. ¿Es por ayudar, como yo, a personas, a mujeres a crear su proyecto de libertad? ¿Es para poder ayudar a personas a tener una alimentación más equilibrada, o a gestionar sus emociones, o a saber hacer mindfulness, o a aprender a gestionarse, o tener mayor productividad, o cambiar de imagen, o diseñar sus joyas, o lo que sea que estés ofreciendo con tus productos, tus servicios o con tus cursos de formación? Hoy que estamos viendo sirve tanto para uno como para otro, ¿vale? Generar ideas de contenido de valor para tu audiencia. Ese sería el segundo punto. El tercer punto importante es crear un calendario de contenido. Esto es algo que mis alumnas en Project Martina lo saben muy bien. Esto es algo que machaco mucho. Es importante que definas cuál es la estructura del contenido, qué piezas de contenido tienes que compartir ahí fuera. Parece más complicado de lo que es, pero no es complicado. Lo primero que tienes que decidir es cuántas veces a la semana quieres publicar y en qué formato vas a publicarlo. Pongo los ejemplos de Project Martina porque si estás aquí, estás escuchándome, lo conoces bien, para que directamente tú lo apliques, por supuesto, a tu proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Project Martina el contenido que comparto cada semana es a través de Instagram. En Instagram se comparte directamente también a través de Facebook. El contenido del podcast, el newsletter semanal, ¿vale? Son estas 3 piezas de contenido. Puntualmente, una vez al mes o 2 veces al mes, hay un Facebook Live o hay alguna otra pieza de contenido, pero generalmente este es el contenido que se comparte, ¿vale? Muy bien, pues una vez que tenemos esto claro, ¿qué día a la semana publico mi podcast? Pues una vez al mes en vídeo podcast en abierto para todas mis suscriptoras en viernes, y el resto de las semanas para mis socias del círculo personal de Project Martina todos los viernes. Es decir, yo sé que cada semana tengo que crear un nuevo podcast que se va a publicar el viernes. Yo generalmente creo ese contenido, voy un paso más allá y tengo días específicos en los que creo ese contenido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los podcasts, pues yo creo el contenido los lunes, y el lunes grabo el podcast, lo paso al equipo para editarlo y lo publicamos el viernes, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del newsletter, es un newsletter a la semana que yo publico. Bueno, pues en mi caso, mi newsletter se lanza, o os lo envío, cada miércoles por la mañana. Yo sé que lunes o martes, o el miércoles, generalmente lo suelo hacer el lunes también, pero si no lunes o martes, tengo que crear este newsletter para poder enviarlo el miércoles. Obviamente no me siento el martes y es como, ¿sobre qué voy a escribir hoy en el newsletter? No, sino que yo ya tengo mi agenda, como hemos hablado en el paso número 1, mi cuaderno, mi espacio en el iPad, donde tengo un montón de contenido que quiero compartir con mis suscriptoras, con mis alumnas, con mi audiencia en general. Pero tengo muy claro cuál es el contenido que voy a compartir, es decir, no pienso, este mes me apetece compartir en vídeo, me apetece compartir en audio, o cuántos newsletters voy a escribir este mes. No. Está ya establecido. Lo mismo con nuestras publicaciones en Instagram. Las publicaciones en Instagram se publican una vez al día y cada día de la semana hay una temática y hay un formato específico para poder crear una estructura, para poder generar el contenido y para poder publicar de manera literalmente semiautomática. Hay veces que me decís, no, es que no puedo generar tanto contenido. Si estás organizada, créeme que puedes generar tanto contenido y mucho más del que estás generando ahora mismo. Porque toda esta parte
toda esta parte de estructura, por decirlo de alguna manera, no tienes que pensarla cada mes, la tienes que pensar una vez. Yo sé que publico cada viernes un podcast y sé que publico cada miércoles un newsletter y tengo que generar contenido escrito y en audio y en vídeo cuando toca en vídeo para esto, y el resto son las publicaciones de Instagram, ¿vale? Entonces, el calendario de contenidos tienes que crearlo antes de ponerte a publicar. Esto es tremendamente importante. Crea tu propio calendario de contenidos. A lo mejor solamente puedes publicar una vez al mes un newsletter. Bueno, pues es una vez al mes. ¿Cuándo en el mes? La primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta. Lo mismo con tus podcasts o lo mismo con el contenido que vayas a publicar. Cuando me preguntáis en Instagram, ¿cada cuánto debería de publicar? A ver, lo ideal es publicar 2 o 3 veces al día en Instagram, pero ya te digo que, vamos, yo desde luego me niego a publicar 2 o 3 días en Instagram, creando contenido de valor y teniendo una buena estrategia de anuncios. Con una vez al día es más que suficiente. Ojo que ahí he dejado lo de estrategia de anuncios, que ya hablaremos en otros podcasts si quieres, pero cuando publicas una vez, al menos publicar una vez al día. ¿Que no te es posible publicar una vez al día? Bueno, pues ¿cuántas veces tú puedes publicar? Está claro que si no puedes publicar una vez al día, no deberías de empujarte a publicar una vez al día, porque vas a publicar una vez al día una semana y después vas a dejar de publicar directamente. Y si hay algo que es todavía más importante que publicar una vez al día, es publicar de manera constante. No solamente por los algoritmos y la parte técnica de la propia red social, en este caso Instagram, sino también porque tu audiencia quiere una continuidad. Si tú recibes mis newsletters cada miércoles, recibes mis newsletters cada miércoles. Te doy dando una estructura y pase lo que pase, llueva lo que llueva, ocurra lo que ocurra, cada miércoles voy a enviar un newsletter a mis suscriptoras. Esto es importante a la hora de dar estructura a tu audiencia y de también mostrar profesionalidad. Ese sería el tercer punto. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Cuáles son, cuáles son los formatos importantes para ti, ¿vale? Pues tú tienes que definir, dependiendo de cómo sea tu manera de expresarte, pues utilizarás un formato u otro. Muchas de mis alumnas de mi metodología de plataforma de formación al principio tienen un miedo tremendo a ponerse delante de la cámara. Yo siempre digo, a ver, lo ideal es que puedas compartir delante de la cámara a tu audiencia y sobre todo, y más, si lógicamente vas a enseñar y tienes una plataforma de formación donde estás impartiendo cursos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las personas queremos aprender de otras personas, queremos poner la cara detrás de un proyecto, ¿vale? Y queremos hacerlo, y todavía más en estos tiempos, cada vez más humano. ¿Sí? Pero si no te es posible, si te causa pavor ponerte delante de la cámara, sobre todo al principio de tu proyecto, ¿cuál sería tu otro formato? Pues a lo mejor se te da fenomenal escribir. Y de escribir a crear contenido en audio no hay mucho, porque simplemente si escribes bien, lo siguiente que tienes que hacer directamente es ponerte a leer el audio, practicar para que el audio te salga como que lo estás diciendo de ti, obviamente que no estás leyendo. Si puedes crear contenido en vídeo, fenomenal, crea contenido en vídeo también. Es importante que tú definas cómo voy a compartir ese contenido, qué es lo que encaja conmigo, lo primero. Si tú no puedes compartir en vídeo, no te vas a forzar, sobre todo en una primera etapa, a compartir en vídeo. Entonces, ¿qué encaja contigo? Y después, ¿qué encaja con tu nicho? Pues si tu nicho consume mayoritariamente a través de imágenes y de poco texto, pues tendrás que hacerlo así. Si tu nicho consume a través de newsletter o a través de vídeos, pues tendrás que esforzarte y hacerlo de esa manera. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Después, vamos a meternos ya en lo que es la parte de crear ese propio contenido. Hay un montón de fórmulas ahí fuera para poder crear contenido de valor. Para mí, siempre la fórmula es la misma. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy quiero compartir contigo una estrategia para crear contenido. Eso es lo que quiero compartir contigo, ¿vale? El siguiente punto es ¿a quién le estoy hablando? No le estoy hablando a todo el mundo, le estoy hablando a un perfil de mujer emprendedora que quiere crear un proyecto de libertad. Esto significa que quieres técnicas rápidas, que quieres poder comprender lo que estoy compartiendo contigo, no quieres tecnicismos por mi parte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir a mi audiencia? ¿Quién me está escuchando? ¿Y qué es lo que quiero que hagan con ese contenido? Lo ideal es que siempre estés compartiendo contenido, por supuesto de valor, pero que puedan implementar. Es decir, yo hoy te estoy dando las herramientas, de hecho al principio te he dicho coge bolígrafo y
papel y toma nota para poder empezar a crear tu contenido una vez que hayas escuchado, que hayas visto este vídeo. Quieres siempre dejar una llamada de acción para que pongan en marcha ese contenido de valor que han aprendido de ti. Y el último paso importante también sería la llamada de acción a nivel de marketing. ¿Qué es lo que quieres que hagan cuando terminen de consumir tu contenido? Y aquí la llamada de marketing puede ser directa, es decir, por ejemplo, en mi caso, pues hemos abierto plazas para la metodología de plataforma de formación, o si quieres hablar conmigo y estás pensando en crear tu proyecto y quieres tener a alguien a tu lado que te apoye, reserva una sesión privada conmigo. Estas serían llamadas directas. Llamadas indirectas podrían ser, si quieres comentarlo conmigo, mándame un email, o podría ser, pon en práctica lo que hemos visto hoy y si tienes alguna pregunta, contacta conmigo, ¿vale? Entonces, si ahora mismo estás pues con una apertura de plazas, o si estás ofreciendo un producto o un servicio específico, temporal en ese momento, esa va a ser la llamada de acción directa. Si en ese momento no es así, pues crea una llamada de acción indirecta, que no tiene que ser enfocada en venta, puede ser enfocada en que contacten contigo. ¡Ojo! Es importante que solamente haya una llamada de acción. No es que te dejen un comentario en las redes sociales, que te escriban un email, que te reserven una llamada, que compren tu producto, tu servicio o tu curso. Solamente una llamada de acción. Así que elígela bien. No queremos abrumar tampoco a las personas que están consumiendo nuestro contenido y queremos ser claras. Quiero que hagas esto o pon esto en práctica para tener los mejores resultados. El siguiente punto importante es que generes un contenido. Yo siempre digo, y lo he comentado, mis alumnas lo saben muy bien, cuando tú te pones delante de tu audiencia, sé tú misma. Sé que ahí fuera hay un montón de competencia, literalmente para todas. ¿Cuánta gente está creando o ayudando a personas a crear marketing o a crear cursos de formación? Infinidad, miles, cientos, muchísimas personas, ¿vale? Literalmente desde cualquier nicho hay un montón de competencia, pero nadie te va a enseñar a crear tu curso, nadie te va a enseñar a crear tu marketing como lo voy a hacer yo desde Project Martina, porque yo soy única. Ojo, yo soy única, pero tú eres única también. Entonces, cuando estás compartiendo ese contenido, compártelo desde tu corazón, compártelo desde quién eres tú, desde tu sabiduría, desde tus conocimientos, desde tú como persona, porque al fin y al cabo estas personas van a consumir tu contenido y esperemos que vayan a consumir tus productos, tus servicios o tus cursos. Entonces, cuanto más auténtica seas, mejor. Ser auténtica no significa contar cosas de tu vida privada que no quieres contar y que definitivamente no aplican a tu proyecto. Yo siempre le digo a mis alumnas, no tendría ningún sentido que comparto, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de marketing, que comparto contigo lo que he comido o no, a no ser que te diga, oye, pues mira, mi dieta está basada en un alto porcentaje de proteínas porque esto me permite ser más productiva y pensar mejor, porque los hidratos de carbono generalmente pues nos hacen el querer sentarnos y el querer relajarnos y no precisamente ponernos a trabajar. ¿Ves ahí que lo he unido? Pero lo puedo hacer a lo mejor una vez, pero a nivel de marketing esto no te está aportando mucho, ¿vale? Entonces no tiene sentido que yo comparta cosas de mi vida que no te van a ayudar con tu proyecto de libertad. No tiene ningún sentido. Sé que hay mucha gente ahí fuera que te dirá lo contrario. Comparte temas a nivel personal, comparte mi recomendación es siempre comparte temas a nivel personal, comparte historias, comparte cosas, primero, que tú quieras compartir y que te sientas cómoda compartiendo, y segundo, y los dos tienen que estar juntos, que aporten valor. Si yo te estoy compartiendo algo de mi vida personal que no te aporta ningún valor para tu proyecto, a lo mejor te entretengo y a lo mejor te parece curioso, pero esto ni te va a ayudar a ti a crear un proyecto de libertad, ni me va a ayudar a mí a convertirte en alumna de Project Martina, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Después, el último punto a la hora de crear este contenido es que cuando crees el contenido lleves unas métricas detrás. Y las métricas, y ya sabes, yo soy muy pesada con métricas, mis alumnas lo saben, me encanta motivarte, me encanta inspirarte, pero las métricas son las métricas y los números son los números, entonces tú tienes que ir probando.
Probar que cuando mandas un newsletter con un asunto específico, pues se abre más que cuando mandas un newsletter con un asunto de otra manera. Probar que cuando tú sales en cámara, pues hay más reproducciones que cuando no sales en cámara. Probar si un tipo de fotografía en las redes sociales te funciona mejor que otro tipo de fotografía. Mira las métricas, pero mira las métricas con sentido. No es cuestión de obsesionarse, no es cuestión de estar solamente tampoco ni mirando los likes, ni mirando los números, pero sí de ir probando. Pues mira, si mando 2 newsletters y cuando mando el newsletter con un asunto específico tengo un X% de porcentaje, cuando mando otro tipo de asunto tengo otro X% de porcentaje, pues esto te está enseñando, esto te está ayudando a crear mejor contenido. Porque al final del día, el contenido que tú compartes tiene una curva de aprendizaje, como con todo. Si estás haciéndolo conmigo en Project Martina, yo te voy a repasar el contenido y vamos a crear juntas esa historia de marca, esa primera base, esos valores, esa misión, para que ese contenido puedas crear desde esa base. Pero si lo estás haciendo tú sola, es importante que vayas contrastando y que vayas observando y que vayas aprendiendo desde lo que haces bien y desde lo que no haces tan bien. Y dicho esto, el siguiente paso sería a ponerte a crear ese contenido, a crear ese primer vídeo, a ponerte a crear esos newsletters, ese contenido en las redes sociales y a empezar a observar. Y como último consejo, como última reflexión aquí, vuelvo a repetirlo, creo que para mí y algo que he aprendido en los últimos años, te diría la última década prácticamente, es que cuando tú eres auténtica a la hora de compartir ese contenido y lo unes con tu misión, con tu visión de proyecto, con tu historia de marca, no vas a llegar a todas las personas, pero tampoco queremos llegar a todas las personas. Queremos llegar a aquellas personas que cuando leen, escuchan o ven nuestro mensaje, pues dicen, wow, parece que estás hablando para mí o parece que estás escribiendo para mí. A esas personas son a las que queremos llegar y a las que queremos tocar. Así que nada más, si esto te ha parecido interesante, ya sabes, contacta conmigo, y si estás en el momento en el que quieres llevar tu proyecto al siguiente nivel y te gustaría que te ayudara en tu estrategia de marketing con sentido, tu estrategia de marketing para ayudarte a crear ese proyecto de libertad, rellena nuestro cuestionario, reserva una sesión conmigo y vemos cómo te puedo ayudar. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos por aquí el mes que viene.